Alexe de la Torre Rosas para el mensaje de bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy a este webinar que titulamos Placer y Salud en las Prácticas Sexuales. Debido a la cercanía con el 13 de febrero, fecha que se conmemora el Día Internacional del Condón, desde Sencida nos propusimos a impulsar espacios de diálogo que aborden temas tan cruciales en nuestra sociedad como son el placer en las prácticas sexuales, la salud reproductiva y los métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el condón externo es el método anticonceptivo más utilizado entre la población adolescente de 12 a 19 años de edad que inicia su vida sexual activa, ya que 83% de los hombres y 69% de las mujeres reportaron haber utilizado este método en su primera relación sexual. Sin embargo, esta proporción baja a 79% de los hombres y 54% de las mujeres en la última relación sexual en dicho grupo de edad. Estos porcentajes descienden drásticamente a 45 y 31% respectivamente en el grupo de 20 a 49 años. Por otro lado, solo un 54% de hombres y 49% de mujeres refirieron tener conocimiento acerca de que el condón previene tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual. Ante este panorama, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, CENSIDA, el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Sociedad Civil, sumamos esfuerzos para invitar a la población a usar el condón en todas las relaciones sexuales, ya que se trata de una herramienta segura y eficaz que se proporciona de manera gratuita en las instituciones de salud. Queremos hacer hincapié en que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con nuestras prácticas sexuales. Esta visión nos permite también centrarnos en la importancia de una educación sexual integral que contemple nuestro derecho al placer y a una sexualidad libre de coerción, discriminación y violencia. Nuestro deseo es enmarcar al placer como un elemento clave para generar dinámicas educativas y participativas que nos permitan expandir nuestra sexualidad hacia temas relevantes de salud como el uso de condón externo e interno y las prácticas sexuales seguras. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación le cedo la palabra a nuestro moderador, el doctor Mario Gómez Cepeda, director de Prevención y Participación Social en Sencida. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y antes de dar inicio y ceder la voz a cada una de nuestras ponentes que tenemos el día de hoy, me permito recordarles las reglas para la participación en este webinar. Los micrófonos se cerrarán para todos y todas las asistentes a fin de que la conferencia se realice de manera ordenada. Y les agradecemos poner en el chat las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las presentaciones de nuestras ponentes, ya que al final tendremos un espacio para poder dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Les recordamos que este espacio es un espacio libre de estigma y de discriminación, por lo tanto, en Sencida se reserva el derecho de admisión para aquellos comentarios o aquellas participantes que emitan comentarios discriminatorios o violentos hacia las y los participantes en este espacio. Y bien, pues para dar inicio con las presentaciones de este día, de este webinar titulado Placer y Salud de las Prácticas Sexuales, tengo el gusto de presentar a Ninel Díaz Pardo. Ella es educadora sexual, activista en la respuesta al VIH, promotora de salud lesbiana y feminista. Desde 1991 se integró a AVE de México trabajando en la prevención de VIH y la promoción de la salud sexual en el país. Ha participado en múltiples redes de activistas, organizaciones civiles y de base comunitaria. Trabaja temáticas de diversidad sexual, salud sexual y derechos sexuales, incluidos derechos de las personas con VIH. Ninel, muchísimas gracias por esta participación. Te cedo la palabra para iniciar con tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todas y a todos. Qué gusto estar con
con ustedes. Gracias por esta invitación. Supongo que ya se está viendo mi pantalla. ¿Pueden confirmarme si es así, por favor? Es correcto. Perfecto. Pues bueno, pues me pidieron que hablara con ustedes acerca de la erotización del sexo seguro y sexo protegido, y pues es un placer pensar en las prácticas sexuales seguras, saludables, placenteras. Y bueno, ¿por qué hablar de sexo seguro? ¿Para qué hablar de sexo seguro? Precisamente, como ya dijo la doctora Letze, por nuestro derecho al placer, ¿no? El sexo seguro es una vía de autoconocimiento, una vía de conocimiento de otras personas, una manera de compartir nuestra sexualidad de una manera que sea disfrutable antes, durante y después de la actividad sexual. Antes, desde que lo estamos planeando, ¿no? Por supuesto eso no implica que se pierda necesariamente la espontaneidad, pero a veces podemos saber que queremos un encuentro, y eso pues es muy, muy rico. Durante, porque pues en la comunicación podemos seguir explorando el placer sexual nuestro y el de la persona o de las personas con quien estamos, y después, al sentirnos satisfechos, satisfechas de lo que hemos realizado, sabiendo que los actos que llevamos a cabo pues fueron con consentimiento, y que además no vamos a tener consecuencias indeseadas, como pudiera ser un embarazo no planeado o alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, para eso hablar de sexo seguro y protegido, ¿no? Y tendríamos que distinguir entre sexo seguro y sexo protegido. El sexo seguro es toda aquella actividad erótica, sexual, en la que no hay intercambio de fluidos sexuales, ¿no? Fluidos vaginales, sangre menstrual, semen o líquido preeyaculatorio. No existe ese intercambio de fluidos. Mientras que en el sexo protegido evitamos ese intercambio de fluidos a través de una barrera mecánica, como un condón interno o un condón externo, guantes, dedales, láminas de látex, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Pero para esta charla estaremos hablando como en general de sexo seguro, aunque técnicamente existe esa diferencia. Entonces, pues, ¿para qué tener sexo seguro? Pues para experimentar nuestra sexualidad y para obtener placer. El sexo seguro es para cualquier persona, ¿no? Con cualquier orientación sexual, personas jóvenes, adultas, de la tercera edad. Es para hacerlo sola, solo, acompañado, con una pareja o con múltiples parejas. Es benéfico y es una buena práctica. Y erotización, cuando hablamos de erotización, ¿qué queremos decir con esto? Pues a lo que nos estamos refiriendo es al uso de todos nuestros sentidos, o de los sentidos con los que contemos, para buscar este placer, nuestro placer sexual, para buscar el placer sexual acompañado de las personas con quienes tengamos este acuerdo. Y nuestros sentidos son fundamentales. A veces en las relaciones sexuales podemos centrarnos mucho en la genitalidad, y cuando hacemos eso, por arraigadas que estén estas zonas
estamos dejando de lado la mayoría de nuestro cuerpo. Y nuestra piel es nuestro órgano que nos permite estar en contacto y percibir la realidad y el contacto con otras personas. Y entonces, cuando hablamos de erotización, nos referimos a el uso de nuestros sentidos. Y hablar de erotización implica, por supuesto, tocar y ser tocados. ¿Qué? Lo que nos guste, probar distintas texturas. A lo mejor yo sé que me gusta que me acaricien el cuello, pero ¿qué tal que exploro otras partes de mi cuerpo? O le pregunto a la otra persona qué es lo que le gusta, porque que a mí me gusten las cosquillas no implica que a la otra persona las disfrute, incluso podría ser una tortura para la otra persona, ¿no? Entonces, explorar, experimentar a través del tacto se vuelve fundamental, ¿no? Por supuesto, oler, ¿no? Aquí pues están diferentes aromas, pero oler la piel de la otra persona, ¿no? Y a cada quien nos pueden gustar cosas diferentes. Hay a quien le gusta el olor de un perfume, hay a quien lo que lo erotiza o la erotiza es el olor al sudor, el olor que tiene esa persona recién bañada o cuando está despertando. Entonces, esos olores nos llevan y nos transportan a despertar una serie de sensaciones que son parte del sexo seguro y protegido. Y bueno, ¿qué decir de la vista, que es nuestro sentido que muchas veces hemos priorizado, ¿no? Ver, ser vistos, dejarnos ver y actualmente pues no todas las personas estamos en el mismo espacio, pero la tecnología nos permite acceder a vernos, ¿no? A través de las videollamadas, a través de una ventana o de lo que tengamos por ahí a la mano, ¿no? Escuchar, también la escucha es fundamental. Bien dicen por ahí que luego que verbo mata carita, ¿no? Entonces, quien no sabe hablar o si sabemos hablar, encandilamos con la palabra a las personas y a través de lo que decimos podemos despertar una serie de sensaciones, incluso podríamos llegar hasta provocar un orgasmo sin siquiera estar tocándonos, sin siquiera estar en el mismo lugar, sin siquiera estar mostrando ni un tobillo, ¿no? Simplemente a través de la escucha y saborear, pues, todo lo saboreable, ¿no? Es decir, desde los besos, ¿no? Que, pues bueno, si vivimos compartimos el espacio con las personas, con la persona o las personas con quien tenemos actividad sexual, pues bueno, pues no hay ningún problema. En estos tiempos de COVID, pues si vivimos en otro espacio, pues aún si tenemos relaciones sexuales, pues no es recomendable besarnos, ¿no? Para evitar la transmisión de COVID en caso de que alguien lo pudiera tener siendo asintomático, ¿no? Sabemos que, por supuesto, si hay alguien que tiene síntomas, pues lo que hay que hacer es esperar y ser pacientes y tenemos otras alternativas para seguir juntos, ¿no? Pero saborear todo lo saboreable, incluido los condones de sabor. Tenemos también cuadros de látex que también tienen sabor a menta, a chocolate. Son menos comunes y son más caros y menos accesibles, pero existen también, ¿no? Y implica también la diversión con condones y otros implementos de sexo seguro y sexo protegido, ¿no? Condones externos, pues tenemos
condones de colores, de sabores, texturizados, fluorescentes para jugar a las escondidas o te persigo en la oscuridad y a ver si te encuentro, ¿no? Tenemos ya algunos guantes también que tienen textura y pues bueno, a mí me gustan mucho los guantes, me gusta percibir las temperaturas, las texturas a través de ellos. Tenemos hojas de látex para sexo oral a una vulva o a un ano, ¿no? Y por supuesto esto acompañado de lubricantes siempre solubles al agua para no dañar al látex en caso de que estemos usando condones de látex, o lubricantes de silicón que, bueno, pues duran y no se secan, ¿no? Y facilitan la penetración en caso de que tengamos prácticas penetrativas, ¿no? Y pues todos estos implementos están ahí para nuestro uso. Claro, no todos son tan accesibles, pero los condones, al menos los condones externos, naturales les llaman, ¿no? Pues son condones a los que podemos tener acceso en los centros de salud, en los capacits, en caso de que tengamos acceso a un capacit, ¿no? Y bueno, estas son simplemente imágenes. Entonces, ¿sexo? Sí. Sí es nuestro deseo, sí es nuestra decisión, sí estamos de acuerdo entre las personas con quienes vamos a estar en contacto, y por supuesto sí son prácticas seguras y protegidas. Y entonces, ¿cómo? Pues viendo, oyendo, imaginando situaciones eróticas, besándonos, si esto es posible, a través de masajes, con abrazos, con caricias eróticas, con fajes, esos fajes que son tan valorados en algunas épocas de nuestras vidas, como en la adolescencia y en la juventud, y que a veces dejamos de lado y que pueden darnos tanto placer, ¿no? Usar juguetes sexuales, por supuesto, cada quien los suyos, y en caso de que los compartamos, entonces que que utilicemos protección, es decir, si estamos hablando de un dildo, que tenga condón, y por supuesto para cada tipo de relación y para cada persona un condón diferente, ¿no? Dediar o jugar a los mopeds, ¿no? En la vagina o el ano con protección. El sexo oral, si es si es con una vulva o un ano a través de estos diques dentales o cuadros de látex o láminas de látex, o a un pene, pues puede ser con condón de sabor. En el caso de que haya eyaculación, pues hacerlo afuera de la persona sobre piel sana. Esto es que no esté quemada, que no tenga cortadas o heridas, o si la eyaculación se va a dar dentro de la persona, entonces que sea dentro de un condón, ya sea interno o externo, recordando que no se usan los dos al mismo tiempo, sino solo uno de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque existen factores de riesgo para VIH, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues dos tablas que me parecen a mí claras, no sé a ustedes, ¿no? Es decir, porque es un poco pensar, ¿qué puedo hacer? Pues un poco pensemos en ¿qué es lo que nos pone en riesgo? El intercambio de fluidos sexuales. Entonces, si no se da el intercambio de fluidos sexuales, entonces son prácticas que son seguras, ¿no? Entonces, es seguro si no tenemos contacto con fluidos sexuales, si en caso de penetración anal o vaginal que sea con condón, si las relaciones sexuales son cortas, y no me refiero a eso a que tengan 3 minutos, pero pues a veces con algunos
con algunas sustancias que usan, pues la actividad puede ser de muchas horas y eso pues incrementa, por supuesto, el riesgo. Una intensidad sexual suave, y eso no implica que no sea apasionada. Sí se cuenta con pruebas recientes de infecciones de transmisión sexual y no se tiene infecciones de transmisión sexual, o si se tuvieron, si ya fueron tratadas y ya están curadas. En caso de que se viva con VIH, que la carga viral esté indetectable o que esté la persona usando PrEP, ¿no? Y ¿cuándo tendríamos riesgo? Pues si tenemos intercambio de fluidos sexuales, ¿no? Como una eyaculación vaginal o anal, pues eso es lo que tendría mayor riesgo. Si hay penetraciones sin condón, si las relaciones sexuales son prolongadas, si la intensidad sexual es enérgica, por supuesto, si hubiera violencia sexual, ahí hay riesgo. Si las personas no se realizan pruebas de ITS, si se está en periodo de seroconversión, es decir, si ya se estuvo en contacto con el VIH y pues está en periodo de ventana, y si no se está en tratamiento antirretroviral o no se tiene carga viral indetectable, ¿no? Entonces, pues el sexo seguro y el sexo protegido es para todas las personas. Es nuestra decisión optar por él. Y algo que es muy importante es irnoslo apropiando. Gozar del sexo seguro y el sexo protegido es como gozar de nuestra vida sexual. Es muy probable que nuestra primera relación sexual no haya sido la mejor de nuestra vida, desde todas las expectativas que había puesta en ellas, y también porque pues no sabíamos cómo hacerlo, había muchas emociones cargadas ahí, y poco a poco fuimos conociéndonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, sabiendo qué nos gustaba, qué nos disgustaba, y probando diferentes cosas. Lo mismo es aprender a disfrutar del sexo seguro y del sexo protegido. Y pues bueno, eso es lo que les compartiría inicialmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ninel. Y les recordamos que por favor nos permitan, nos dejen sus preguntas en el chat, y una vez que finalicemos las presentaciones tendremos espacio para responderlas. Para continuar con las presentaciones, y me permito presentar a Nayeli Yoval Segura. Ella es feminista y activista por los derechos de las juventudes, administradora de empresas por la UNAM, con amplia experiencia y conocimiento en derechos de adolescentes y jóvenes, particularmente en prevención de embarazo en adolescentes y participación política. Ha sido invitada de alto nivel en espacios intergubernamentales de Naciones Unidas a nivel regional y global para contribuir a las discusiones sobre juventudes y derechos sexuales en la Agenda del Cairo y la Agenda 2030. Actualmente es directora de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud. Muchísimas gracias, Nayeli, por todo tu apoyo para la realización de este webinar y las interacciones que estaremos trabajando en materia también de prevención focalizada y con visión de juventudes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mario. Primero que nada, pues agradecer mucho la vinculación con el CENSIDA. Por supuesto, agradecer este espacio a nombre de nuestro director general Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y de todo el equipo del instituto. Para nosotros este tema del uso del condón es clave, pero en general el trabajo en torno a sexualidad y a derechos de las y los adolescentes pues nos parece de alta prioridad. Y en ese sentido valoramos mucho como la colaboración que estamos teniendo, no solo con el CENSIDA, sino con las instancias que también están por acá, como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. La presentación la voy a hacer a manera de conversatorio, así que espero que pues sea ágil y sobre todo que haya muchas preguntas al final. Antes de iniciar con el tema particular sobre pues la sexualidad, la juventud, el placer, las ITS, todo esto que estamos aquí hablando, pues quisiera recordar un poco que desde el Instituto Mexicano de la Juventud lo que buscamos es generar mejores políticas y programas para que las personas jóvenes de este país puedan tener mejores condiciones para ejercer plenamente sus derechos.
Y hemos trabajado en este equipo actual del INJUVE en fortalecer dos elementos. Por un lado, el enfoque de derechos, y para este tema de la sexualidad, el uso del condón es fundamental. Creemos que si no logramos convencer a la sociedad, a todas las instancias, de que las personas jóvenes tienen derechos y son sujetos de derechos de los 12 a los 29 años, que es la juventud en este país, difícilmente podemos avanzar hacia condiciones o hacia cuestiones tan particulares como el ejercicio de los derechos sexuales. También otro de los ejes que hemos venido fortaleciendo durante pues estos 2 años que llevamos en el equipo es la participación de las adolescentes y jóvenes. Creemos que no es posible fortalecer todos estos programas, estas políticas, estas intervenciones, si no tenemos una participación activa de las y los jóvenes. Y en ese sentido, pues hemos también incrementado nuestras intervenciones a nivel comunitario con distintos componentes que tenemos actualmente, como las brigadas comunitarias por la transformación, incluso un programa específico en torno a salud que se llama Contacto Joven. O sea, estamos haciendo un esfuerzo por involucrar a las personas jóvenes, pero que además sean ellas mismas quienes estén siendo eje central de las participaciones y de las intervenciones que hacemos en el instituto. Lo quiero mencionar porque de verdad estos dos enfoques, estos dos como prioridades, pues juegan un papel muy importante a la hora de hablar de sexualidad, a la hora de hablar de derechos sexuales y evidentemente de placer e ITS. No voy a tener una presentación tan atractiva como la que nos hicieron hace un rato, porque creo que es insuperable respecto a todos los temas particulares del erotismo, pero sí quiero también retomar que todo eso del erotismo y de pues un poco el placer pasa mucho por reconocer los derechos sexuales como derechos humanos, ¿no? También por eso me parecía importante enfocarnos en esta nueva priorización desde el instituto. Y para nosotros ha sido muy relevante posicionar esto porque finalmente pues el reconocer estos derechos sexuales como derechos humanos implica reconocer estas necesidades de todas las personas en torno al ejercicio libre y autónomo de la sexualidad, sin importar edad, sexo, raza, identidad de género, orientación sexual o condición socioeconómica o de salud. Cosas que parecen, por ejemplo, estas dos últimas, muy relevantes en el tema de la sexualidad, sin embargo sí son determinantes y consideramos que es importante no perderlas de vista a la hora de hablar de derechos sexuales como derechos humanos. No sobra decir que estos derechos sexuales están basados en el derecho a la salud, en el derecho a la igualdad y la no discriminación, cosa que es clave también para el ejercicio de derechos sexuales, y ahora diré algunos datos sobre el condón que seguramente Mayra podrá reforzar, pero es importantísimo que sepamos que a estas alturas no hemos alcanzado condiciones de igualdad. Es decir, sigue habiendo brechas entre hombres y mujeres en torno al ejercicio de los derechos sexuales, en torno al ejercicio de la sexualidad y, por supuesto, en torno al placer, y ni decir en torno a la cuestión de la salud, es decir, cómo impacta la salud, en particular las infecciones de transmisión sexual, hacia las mujeres jóvenes o hacia las adolescentes. Y está también todo el ámbito reproductivo en torno a los embarazos, en este caso, a la prevención de los embarazos no deseados. También es importante no perder de vista algo que señalaba Alexi al inicio, que es cómo la sexualidad tiene que ser una dimensión central del ser humano. Lo es, pero también tenemos que hacer que lo sea en términos de los programas y de las acciones que acercamos desde el gobierno. Y que al final de cuentas está presente en todas las etapas de la vida. Yo creo que hemos enfocado mucho los esfuerzos en las y los adolescentes, porque finalmente es una etapa determinante para muchas cosas, incluidas un proyecto de vida, pero también me parece que parte de ir desmitificando la sexualidad y el placer pasa por reconocer que lo vivimos todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos. Pues, ¿no? Entonces, el hecho de que reconozcamos que no solo es una lógica de calentura en la etapa de la adolescencia, creo que nos va a permitir abrir un poco el tema y hacer que cada vez más podamos hablar de él sin tabús, sin miedos, con mayor información, con mayor claridad, con mayor evidencia, y esto evidentemente nos va a llevar a tener un mejor ejercicio. Reiterar también lo que ya se decía, que es fundamental para la salud física, mental y social,
y sí enfatizo en lo social, porque no hemos sido capaces también de poner en el centro la sexualidad, en el sentido de que una sexualidad no ejercida de manera plena o placentera implica una serie de conflictos que llegan incluso hasta los ámbitos más sociales. Siempre he creído que si lográramos que nuestros niños, adolescentes, jóvenes, que todas las personas en general pudieran ejercer plenamente su sexualidad y vivieran placenteramente su sexualidad, seguro tendríamos una sociedad mucho más sana. Como decía, hemos enfocado mucho el tema en adolescentes y jóvenes porque hay toda una mirada tutelar hacia los adolescentes y jóvenes y mucho más hacia los cuerpos de las mujeres en particular. Entonces, también desde el instituto nos hemos dado la tarea de promover mucho la perspectiva de juventud, que aunque podría conceptualizarse como esta mirada teórica, metodológica que nos ayuda a hacer intervenciones de la realidad y entonces cambiar como la dinámica en la cual se toman decisiones para las personas jóvenes, me parece que la forma más tangible de decir que es la perspectiva de juventud es el hecho de reconocer que las personas tienen capacidad para tomar decisiones, evidentemente para ejercer derechos y para imaginar y construir un proyecto de vida, incluso desde la adolescencia. Y, insisto, esto pasa mucho por quitar esta lógica tutelar que a veces tenemos sobre los cuerpos de las y los adolescentes. Entonces, por eso la importancia de enfatizar que las adolescentes y los jóvenes gozan de derechos sexuales, así como de garantías para su protección, favoreciendo en todo momento una protección lo más amplia posible. ¿No? Y hay una serie de sustentos jurídicos a nivel nacional, pero a nivel internacional también, que marcan esto, pues, ¿no? O sea, que sí es importante que nos enfoquemos en adolescentes y jóvenes sin perder de vista que no es la única etapa en donde es importante hacer uso pleno de estos derechos y sobre todo vivirlos de manera placentera, pues, ¿no? Y creo que en este gobierno tenemos la absoluta claridad de que como Estado tenemos la obligación de promover estos derechos y la sexualidad como tal, y creo que este tipo de espacios lo evidencian, también de respetar y proteger estos derechos, ¿no? Hacemos, creo que, un gran esfuerzo porque esto pues se siga conociendo, se siga promoviendo, pero también me parece que es fundamental, como dicen en el chat, que esto se vaya transmitiendo hacia los padres de familia y hacia el personal de salud, hacia los maestros. Creo que el tema como tal, insisto, se podría trabajar de mejor manera si lográramos que todo el mundo quitara los miedos, los tabús y la desinformación alrededor de la sexualidad. Y para ello, una de las herramientas que hemos promovido más desde distintas instancias, incluido el Instituto Mexicano de la Juventud, es la Cartilla de Derechos Sexuales, que aunque tiene el apellido de ser para adolescentes y jóvenes, en realidad es una cartilla que habla de los derechos sexuales de todas las personas, pues, ¿no? En donde se plantean elementos fundamentales como pues el derecho a decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, sobre el ejercer mi sexualidad de manera plena y placentera, el manifestar afectos públicamente, el poder tener acceso a información, a educación, a la igualdad, a vivir libres de discriminación, a decidir sobre la vida reproductiva, que insisto, a pesar de que se ha avanzado mucho, seguimos teniendo muchas complicaciones para que las mujeres, sobre todo las adolescentes, tengan las condiciones, porque no es un asunto de capacidades, es un asunto de condiciones para decidir sobre la vida reproductiva y bueno, pues ni hablar del tema de violencia. Pues, ¿no? Y hay un derecho en particular que me parece que es clave para este tema del placer y del ejercicio pleno de la sexualidad, que es el respeto a la privacidad y a la intimidad, ¿no? Insisto en esta lógica de que a veces en un afán de proteger y de cuidar a los adolescentes, pues pareciera que tenemos derecho a revisar sus correos, a revisar sus mensajes, a entrar sin avisar a las habitaciones, y creo que es importante sí promover esta idea del respeto a la privacidad y a la intimidad, sin que esto signifique un descuido o que no haya ninguna atención en eso, sino más bien cuidando el equilibrio entre esta protección y la garantía de los derechos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hay muchas herramientas y muchos elementos para poder cuidar este equilibrio. Y yo siempre he dicho que, aunque es complejo, los padres pues tienen que asumir que los hijos no son de su propiedad, son personas que tienen
pues una serie de elementos muy específicos e individuales que pueden estar o no en sintonía con lo que ellos quieren, y esto es clave para hablar del placer y de la sexualidad. Y bueno, hablando ya un poco, bueno, todo esto quiero decir que además lo enmarcamos en la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, que aunque ahora no es el tema, sí me parece muy importante decir que estamos haciendo un gran esfuerzo pues por avanzar en el tema de la prevención de los embarazos, y aquí el condón, el uso del condón, de los métodos anticonceptivos es clave. Para ir un poco hacia las infecciones de transmisión sexual, pues creo que es importante también volverlo a tocar, porque tengo la impresión, he estado trabajando con algunos jóvenes y adolescentes, que pareciera que como ya las infecciones de transmisión sexual no están tan visibles o no son tan peligrosas, pues las pasamos como un segundo plano. Pero justo en la conferencia el sábado pasado, que ojalá puedan recuperarla en la conferencia vespertina de salud, nos daban varios datos desde el propio Centro Nacional de Equidad, Género y Salud Reproductiva, en donde pues hablaban que hubo un repunte importante en algunas infecciones como el VPH, como el VIH, la sífilis, el herpes, la gonorrea. Entonces, creo que es importante que no perdamos de vista que el asunto del uso de métodos anticonceptivos como el condón no solo pasa por la lógica de prevenir embarazos, sino también de un asunto de autocuidado. Es decir, el placer tiene que estar puesto en el centro primero para nosotros a nivel individual, y en ese sentido la lógica del autocuidado, y ya en un segundo plano para otros elementos como pues justo la reproducción o el placer del otro. O sea, creo que sí es muy importante que haya un proceso de autonomía, de empoderamiento, que permita justo llegar a este planteamiento del placer hacia los otros, pero primero pasando por uno mismo. Y en ese sentido, pues también nos parece muy importante seguir promoviendo el uso del condón en condiciones también de igualdad, porque, por ejemplo, pues también se nos ha dicho que aunque se sigue usando el condón, pues no necesariamente se usa de manera igualitaria, y ahí tenemos un trasfondo también de lo que implica la negociación de los usos del uso del preservativo, por ejemplo. Pues, ¿no? Sigue habiendo un menor uso en hombres, en mujeres que en hombres, sobre todo en edades más bajas, ¿no? Entre 12 y 19 años, por ejemplo, nos decían que hay un uso mayor de hombres en 83% y de mujeres en 69%. Entonces, esto nos está hablando también de que necesitamos seguir fortaleciendo la idea del placer, de la autonomía, del autocuidado, con un principio de igualdad, reconociendo que las mujeres adolescentes y jóvenes siguen teniendo dificultades para negociar, para apropiarse de sus cuerpos, para hablar de placer, para pensar en la sexualidad más allá de la maternidad y de la reproducción, y eso pues nos coloca también en un desafío impresionante respecto a qué es la sexualidad y cómo hacer un ejercicio pleno en esta lógica. Y bueno, pues por último quizá plantear algunas recomendaciones de a dónde acudir si quieren información sobre la sexualidad y el placer, porque creo que un espacio como este nos permite abrir la puerta, pero les toca pues más bien seguir explorando e indagando. Para eso, pues primero les invitaría a que estén pendientes de las redes del Instituto Mexicano de la Juventud, pues estamos ahí haciendo todo un esfuerzo, como les decía, para que tengan a la mano información, materiales sobre sexualidad y placer. Ahora se las voy a poner en el chat. También les invito a seguir algunas organizaciones que han trabajado el tema. Una de ellas, que además tiene un trabajo muy importante, es Balance, no recuerdo el nombre completo, pero es Balance, y ahora les pongo una página en Facebook que tienen muy bonita que se llama Sentir Rico, me parece, que justo habla de toda la parte del placer. Está también una página de una organización que se llama Elige Red de Jóvenes, y está otra iniciativa que está en inglés el nombre, pero se las voy a poner en el chat, que también tiene mucha información sobre sexualidad, placer, prácticas incluyentes, no solo heteronormadas. Entonces, exacto, sí, Sentir Bonito es la de Balance, en efecto. Les voy a dejar ambas páginas, tanto la de Balance como la de Sentir Bonito, porque creo que ahí pueden encontrar más información mucho más práctica y consejos y recomendaciones que les pueden servir para pues seguir explorando todo este tema del placer y la sexualidad. Pero quizá solo cerraría diciendo que pues entre más hablemos del tema, de la sexualidad como eje central de los seres humanos,
entre más hablemos de los derechos sexuales como derechos humanos y entre más tengamos la posibilidad de hablarlo de manera pública y sin mitos y tabús, pues tendremos mayores posibilidades de acercarnos al ejercicio de la sexualidad de manera plena y placentera. Y bueno, pues por acá me quedo, les voy a poner en el chat las redes y las páginas que les dije para que puedan acceder de manera más fácil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y les invitamos a seguir poniendo sus preguntas. Ya estamos recibiendo varias y al final las vamos a responder. Y a continuación daría la palabra a nuestra querida Mayra Mahogany Torres Chaires para igual hacer su presentación. Mayra tiene estudios en psicología clínica conductual por la Universidad Veracruzana y una maestría en psicología conductual también por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con educación en materia de salud sexual y reproductiva por la Asociación Japonesa de Planificación Familiar y de Salud Pública y Epidemiología, además de tener más de 20 años de experiencia en el tema de adolescencia, salud sexual y reproductiva. Se ha desempeñado en varias posiciones de la Administración Pública Estatal y Federal, destacando en los servicios de salud de Veracruz, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el CENSIA, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, CENADIC, y actualmente es la subdirectora de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, donde coordina las acciones de la población adolescente en cuestiones de salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias, Mayra. Adelante. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias, doctora Letze, a nombre de la doctora Carla Berdichevsky, por habernos invitado a este importante foro. Yo les traje una presentación que en aras del tiempo y para poder cerrar este conversatorio, quiero comentarles un par de cosas sobre el tema de placer y salud sexual por parte del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Entonces, si me dan la primera, por favor. Como saben, y ya lo mencionó la doctora Letze, el antecedente y lo que nos convoca el día de hoy es la conmemoración que se hace del 13 de febrero como Día Internacional del Condón, y en este marco el Centro Nacional de Equidad de Género dirige todas las acciones para involucrar especialmente a la población adolescente con actividades de información clara y completa, el acceso a métodos anticonceptivos y el derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva. Es importante mencionarles que el Centro de Equidad de Género cuenta con un programa de acción específico que no solo es parte de la política pública en esta materia, sino que se destinan recursos financieros para que esto se haga una realidad en las entidades federativas. La siguiente, por favor. Es importante poner sobre la mesa que esta pandemia de COVID pues, ha puesto en complejidad la provisión de los servicios de salud sexual y reproductiva. Por un lado, como lo sabemos, hay una alta demanda de atención que se está teniendo para las personas con diagnóstico de COVID y esto hace, pues sí, que estos recursos que estaban dirigidos para otro tipo de atenciones ahora provean la atención a los pacientes con COVID. Y esta situación también hace, por el otro lado, que las medidas de sana distancia de esta primera jornada de quédate en casa, pues que la demanda de los servicios de salud sexual y reproductiva baje. La población en general no está yendo a nuestros servicios y especialmente la población adolescente pues tampoco. Y por otro lado, el ejercicio de la sexualidad pues es un derecho y parte de todo lo que es el programa de salud sexual y reproductiva se trata de cómo le hacemos para hacerles llegar información, servicios específicos y para evitar que en esta contingencia sanitaria, tal y como lo ha establecido el CONAPO en unas proyecciones, pues va a haber un repunte de estos embarazos no planeados y por supuesto de las infecciones de transmisión sexual. La siguiente. Entonces, es importante establecer que en esta política pública sí tenemos muy focalizado y separado este concepto de salud sexual y placer en las y los adolescentes. La salud sexual, como bien lo saben muchas de las personas que están en este foro el día de hoy, va más allá de todos los temas de reproducción. El que focalicemos nuestros esfuerzos en la prevención de embarazo no quiere decir que solo nos interese que cada día haya más personas usuarias de métodos anticonceptivos, sino que
estas intervenciones que se tienen en los servicios estatales de salud a través de los servicios amigables y en las unidades de primer nivel buscan el empoderamiento de las personas adolescentes para que decidan sobre su cuerpo y cómo pueden protegerse. De hecho, la norma oficial mexicana, la 047, establece todo un marco que sustenta estas intervenciones. También para el programa de salud sexual y reproductiva, pues es una prioridad que en la primera relación sexual podamos lograr que las y los adolescentes utilicen un método anticonceptivo. Aquí les pongo solo un dato de ENADIT, que es la edad mediana de inicio de vida sexual de las mujeres es a los 17.5 años. Entonces, si podemos lograr llegar a esta población adolescente con esta oferta que existe hoy día, porque está en la más amplia gama y más moderna de los ARAPs, de todos estos métodos anticonceptivos, pues de esa manera, con esta intervención acompañada de procesos de orientación y consejería, estaremos incidiendo en el disfrute de la vida sexual sin riesgos de manera responsable y saludable. La siguiente, por favor. Entonces, parte de las estrategias que son una realidad, que nosotros tenemos medidas sistematizadas, es la parte de información, educación y capacitación que tenemos para más de 17,000 promotores juveniles voluntarios de salud sexual y reproductiva que tenemos en activo en todo el país, adicionalmente a toda la población adolescente que es impactada por las intervenciones en esta área y están dirigidas a ¿qué? Esperamos que con esta información y la manera en que se les proporciona se puedan modificar estas actitudes y comportamientos y puedan adquirir esta manera de protegerse. Otro concepto central en las intervenciones del programa es el tema de la doble protección. Si bien el 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón para la salud sexual y reproductiva de todos y de todas, esta doble protección, considerando que las y los adolescentes usen un método de barrera más un método anticonceptivo regular, pues les permite este ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La idea no es censurar, sino proporcionar opciones para que exploren libres de riesgos. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que me da mucho gusto ver que en este foro están varios de nuestros responsables y líderes estatales del programa, pues tiene un objetivo prioritario número 1 y que está enfocado totalmente al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Es un eje transversal de todas las intervenciones que nosotros llevamos a cabo. Y por el otro lado, y aún en esta situación de la contingencia sanitaria, podemos garantizar el acceso permanente y oportuno a todos los métodos anticonceptivos. Fundamental, el acceso a la anticoncepción de emergencia y el esquema de la doble protección. La siguiente. Entonces, ¿qué más hacemos en conjunto y que se traduce como una política pública baja acciones reales, en donde hay recurso financiero, en donde hay recursos humanos, en donde hay toda una coordinación de estos agentes que están trabajando directamente con las y los adolescentes? Pues es la conmemoración, por ejemplo, del Día del Condón que acaba de pasar. Y para nosotros como programa, el 26 de septiembre es una fecha crucial porque es cuando conmemoramos el Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. ¿Y para qué hacemos esto? Para colocar en la agenda pública, en las escuelas, en los entornos comunitarios, con nuestro personal de salud, con padres, con madres, con tutores, estos temas que son fundamentales para informar y sensibilizar. Y otra acción es promovemos la participación tanto de hombres como de mujeres para alcanzar este tema de la sexualidad informada, placentera y basada en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y un eje que no se toma mucho, si bien el condón masculino está totalmente posicionado, tenemos condoneras en nuestros servicios amigables o en las unidades de salud que permiten un acceso libre y sin restricciones para la gente joven y adolescente. El condón femenino sigue siendo hoy día un reto de cómo podemos trabajar para posicionar que se utilice por las mujeres adolescentes para poderlas empoderar en este ejercicio de su salud sexual y reproductiva. La siguiente. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son estos retos en cómo incorporamos, y lo pongo entre comillas, el eje del placer? Pues desde la política pública, que es el programa, luego las líneas de acción y actividades que hacemos en coordinación con un ejército de 2,870 servicios amigables que atrás tienen personal de salud sensibilizado y capacitado. Necesitamos incorporar el reconocimiento a las personas adolescentes como seres sexuados.
Esto es muy importante porque tienen la capacidad de toma de decisiones y nos estamos apegando al interés superior del menor, entre ello el cómo tener una vida sexual placentera y libre de riesgos. Uno de los grandes logros de los servicios amigables es poder tirar esta barrera que tenían las personas adolescentes de acudir a los servicios de salud y que se les pidiera que fueran acompañados de sus padres o de sus madres o que firmaran algún tipo de formato para obtener un método anticonceptivo. Entonces, estamos en este reconocimiento y en ese sentido, la idea es la de también, por otro lado, quitar los estigmas asociados a las diversidades sexuales. Y esto es muy importante porque es un eje también transversal del trabajo reconocer, así como sabemos que hay múltiples adolescencias, la diversidad sexual es un eje transversal porque necesita intervenciones específicas para aproximarse a este fenómeno con intervenciones muy concretas. Y finalmente, que consideremos en este reto que no va a ser lo mismo que trabajemos el ejercicio del placer en adolescentes escolarizados de una zona urbana, adolescentes indígenas que están en comunidades con alta marginación, porque ustedes saben que el tema de usos y costumbres, los temas culturales, los temas del mismo acceso a los servicios educativos, pues constituyen no solo una barrera, sino, como dice aquí, un reto de cómo le podemos hacer, pero sí tiene que haber intervenciones distintas para las múltiples adolescencias que tenemos. La siguiente, por favor. Y bueno, también otros retos que tenemos es que las acciones que nosotros hagamos, y cuando hablo de nosotros me refiero a nuestro personal de salud, que es el que está en contacto con las y los adolescentes, pues que realicen acciones de información, educación y capacitación realmente diseñadas para la población adolescente, en un lenguaje que no solo sea entendible, sino que quite este punto de vista adultocéntrico, en donde de manera unidireccional nosotros les decimos a ellos y a ellas cómo ejercer su sexualidad, cómo iniciar su vida sexual activa, etcétera, etcétera. El otro reto también es empoderar a las mujeres adolescentes. ¿Y con qué? Pues con estrategias, por ejemplo, el tema de la negociación del uso del condón con las parejas erótico-afectivas es un tema fundamental para este proceso de empoderamiento. El otro es la promoción y el acceso con el uso del condón femenino y se enlaza con el último reto que es tenemos que facilitar acceso a los condones, reitero, no solo masculinos, los masculinos son más que utilizados y conocidos, sino también los femeninos. ¿Y esto qué involucra? Pues que tengamos nuevos canales de distribución, hasta podamos pensar en esquemas, como lo tienen en Aguascalientes, de distribución de condones a través de los pares. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente en el Centro Nacional nos sumamos a todas las actividades con motivo del Día Internacional del Condón. Y en el marco de la pandemia de COVID, como les mencionaba en un inicio, pues el reto es cómo le vamos a hacer para hacer llegar toda la información que eduque, utilizaría esa palabra, e informe, pero también que sea atractiva para las y los adolescentes. La compañera de AVE de México precisamente nos hacía una demostración de una presentación muy atractiva, como también decía Nayeli, y tenemos que buscar bajo qué mecanismos, con qué tipo de información, con qué tipo de materiales podemos este tema de acortar la distancia, pero también lo sabemos. Tenemos que volvernos expertos en el manejo de tecnologías de la información, de redes sociales, como por ejemplo, ahorita estamos llevando a cabo este webinar y van a ser los ejercicios con los que vamos a seguir en contacto con la población adolescente. Y bueno, también, bueno, somos parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Nos parece fundamental en este trabajo promover acciones que promuevan la simetría en las relaciones de hombres y mujeres para que se alcance una sexualidad informada y placentera, tomando como eje el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y que abordemos el tema de embarazo en la adolescencia, pero sin los tópicos solo focalizados al enfoque biologicista, al tema de la reproductividad, sino todo lo que enviste el ejercicio de la sexualidad, incluyendo el uso correcto del condón. Y esto para poder abordarlo de manera exitosa con las y los adolescentes, por un lado, como también lo mencionaba Nayeli, es involucrarlos a ellos y a ellas y permitiendo generar y establecer diálogos y espacios de reflexión. La siguiente.
Finalmente, aquí les puse como ruta de acción, les quiero compartir unas imágenes que les agradezco a mis compañeros en las entidades federativas que hayan compartido y que son las acciones que se están llevando a cabo en toda esta semana anterior, que fue la previa al Día Internacional del Condón. La siguiente, por favor. Sin detenerme mucho, la siguiente, por favor. Aquí vemos algunas imágenes de Tabasco con el personal de salud que estas se hicieron en el Día Mundial del SIDA. Aquí, gracias. La siguiente. Quisiéramos tener recursos financieros para que se pudieran hacer los mejores materiales que fueran muy vistosos, que fueran multimedia, pero les puse el ejemplo de estos 3 carteles del uso del condón, porque al final de cuentas son los insumos con los que las y los adolescentes cuentan, pero que lo más importante es que lo que vemos aquí es un mensaje y una imagen que se genera a partir de ellos y de ellas, por eso le resignifica y por eso es importante hacer esta difusión. La siguiente. Aquí vemos ya, por cierto, veo en esta foto que está Susana a distancia. Todos están haciendo actividades, por supuesto, con los protocolos de la sana distancia. Del lado derecho tenemos un material que se hizo para el Estado de México, en donde incorpora, ustedes ven aquí, cubrebocas, úsame, condón cuando entres y cuando salgas. Entonces, la siguiente, por favor. En todas las entidades federativas, aquí vemos imágenes que nos importa transmitirles mucho porque el personal de salud se encuentra muy agotado por todo este tema de la contingencia y de la atención, y no obstante, hay un involucramiento y hay una camiseta de poder estar en estos espacios para generar esa información. La siguiente, por favor. Aquí son 3 memes. Discúlpenme, el cartel pasado de Iztacalco de Ciudad de México. Aquí vemos 3 memes porque parte de las actividades que se desarrollaron para incorporar a las y los adolescentes es que ellos generaran estos contenidos que son la nueva manera en que tienen mensajes de comunicación entre pares. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente espero que se escuche. Les traigo este video. En este video es muy bajito el audio, pero básicamente es una compañera que está haciendo una demostración. Aquí vemos el hashtag desde el Sencida de Siempre Condón. Y si quieren, porque el audio pues no es muy bueno en este video, pasaríamos a la última diapositiva, por favor. Ahora sí, a ver si se pueden escuchar estos. Creo que no se escucha. Es una lástima que no se escuche. Ven aquí, son también de concursos de videos de TikTok que se hicieron con adolescentes promotores juveniles. Vean, el del lado derecho es un promotor juvenil de los servicios de salud de Tabasco. Creo que tiene 10 o 11 años, pero precisamente eso es lo que estamos buscando. No solo el involucramiento, sino que sean ellos y que sean ellas quienes nos digan qué quiere comunicar. Entonces, creo que esa es la última diapositiva. Si quieren, si me dan la siguiente, por favor. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Al contrario, muchísimas gracias, Mayra, y la verdad, muy emocionado de ver estas acciones del trabajo en pares que, como tú comentas, nosotros también creemos que justamente los adolescentes y, bueno, también los adultos pertenecientes a poblaciones claves son quienes pueden llevar mejor estos mensajes. Compártenos después los TikToks. La verdad es que sí nos gustaría mucho poder innovar y sobre todo estamos buscando, creo que todos y todas, cómo llegar, ¿no? a estas nuevas generaciones, cómo ser más creativos y que además ante esta realidad que vivimos con la contingencia, pues también plantea nuevos desafíos para una mejor comunicación. De verdad agradecerle a Mayra, agradecer a Nayeli y agradecer a Ninel por sus excelentes ponencias, por todas estas reflexiones. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar en el chat. Voy a ir
mencionando las que hemos tomado notas y les pediría a cualquiera de las tres que nos pudieran apoyar para responder. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué hay del sexo entre mujeres y hombres trans? Me refiero a la frotación vulva con vulva. ¿Qué opciones hay y cómo poder usarlas? No sé quién nos pudiera apoyar a contestar. Esta la hicieron después de la presentación de Ninel, pero igual si alguien más quisiera agregar alguna, contribuir a la respuesta, es bienvenida. Pues bueno, no sé si de AVE de México iban a participar, pero básicamente se construyen unos elementos denominados diques, en donde se puede con unas tijeras cortar ya sea un condón masculino o un condón femenino, para que puedan tener un cuadro que pueda cubrir la zona de la vulva para evitar el contacto. Y esa es una de las maneras en las cuales se puede reducir el riesgo en este tipo de contacto sexual. Gracias. Gracias. Es que, perdón, no podía abrir mi micrófono y entonces no podía hablar, pero sé que esta pregunta es para mí. Pues hay varias cosas. Sí, como dijeron, está los cuadros de látex o el dique de los diques dentales que pueden usarse. Hay otro implemento que digamos que científicamente no está probado, pero caseramente nosotros en AVE de México hacíamos algunos talleres y dejábamos por horas el EGAPAC con líquido y líquido con colorante y debajo algodón blanco para ver si en algún momento llegaba a trasminar y no trasminaba. En mi práctica personal lo he utilizado y funciona, me parece que funciona más que un cuadro de látex porque los cuadros de látex son pequeños y con el EGAPAC, Sexy Pack, le llamábamos nosotros podemos cortarlo de diferentes tamaños, hacer como un calzoncito y demás, y pues para la cuestión práctica es mejor que lo traiga puesto, digamos, si hay una posición sexual donde una de las personas está abajo, entonces que lo traiga puesto la persona que está abajo. Estamos hablando de prácticas entre mujeres, ¿no? O con hombres trans, entendí. Y pues entonces, aunque haya frotación, no hay intercambio de fluidos sexuales. ¿Y por qué recomiendo que sea la persona que está abajo? Porque si es quien está arriba y hay eyaculación femenina, sí puede llegar a salirse. No sé si fui... Y nada más, había visto otra pregunta antes de que a qué me refería con jugar a los mopeds. Y sí, bueno, esa es la duda que como todos tenemos. Estos muñecos a los que se les mete la mano como títeres, entonces, ¿no? A dediar específicamente. Muchas gracias. Sí, esa era la duda que nos pusieron varias veces. Muchas gracias, Nene. No, de nada. Y puedo de una vez como decir algunas cosas generales y adelante, para que por luego favor. Estén mis compañeras. Bueno, por supuesto estamos hablando de VIH, pero el condón también previene otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como saben, es el único método que previene tanto ITS como embarazo, entonces pues ofrece pues una gran seguridad si se usa de manera consistente y adecuadamente, ¿no? Consistente es en cada relación sexual, porque si no sabemos usarlo y lo queremos usar de repente,
puede haber fallas. Si está incorporado a nuestra vida sexual, pues de manera cotidiana, pues la práctica hace a la maestra, al maestro, y lo usaremos mejor. Sobre las personas que tienen alergia al látex, hay algunos condones de poliuretano, tanto internos como externos. Por supuesto, los externos son mucho más difíciles de conseguir el condón de poliuretano, y me parece que solo una marca lo maneja, pero está esa posibilidad. Y claro, son distintos los riesgos para cada ITS. Hay prácticas específicas, pero para el asunto del BPH, aunque el condón es útil, si no necesariamente ofrece el 100% de protección, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ver, oler y tocar, ¿no? Entonces, por un lado, reconocer nuestro cuerpo, darnos cuenta de cuando hay algo diferente en nosotras, en nosotros, si hay cambios de coloración, de texturas, de olor, atendernos, por supuesto, y si tenemos algún encuentro sexual, pues observar a la otra persona, ¿no? El faje es muy útil para eso, bañarse juntos es algo que puede ser erótico, no muy ecológico porque gasta uno más agua, pero bueno, pues es una manera de observar, hay que oler, y pues si hay verrugas, si hay heridas y demás, pues tenemos que saber que son zonas que tendríamos que cuidar y evitar el contacto. Y creo que eso es lo que tendría que decir, a menos que se me haya ido alguna cosa. Muchas gracias, Ninel. Y sí, en general creo que con esto respondemos varias preguntas. Y hay una en particular que creo que es bastante relevante también, y que dice, ¿por qué algunos métodos anticonceptivos, como los condones femeninos y los espermicidas, no son tan accesibles como el condón masculino? Y Eh, adelante, Mayra, por no, favor. perdón, ibas a mencionar otra pregunta, una No, disculpa. que justamente, digo, es una de las preguntas, pero hay varios comentarios respecto al acceso hacia, en particular, hacia el condón interno o condón femenino, eh, que creo que nos pudieras comentar. Sí, muchas gracias. A lo mejor no me expresé bien. A lo que me refería es que en nuestras unidades de salud, tanto condones masculinos como condones femeninos existen desde hace más de 10 años, 15, en abasto en las unidades de salud para que puedan entregarse a la población y especialmente a la población adolescente. Cuando hablaba de que era un reto de cómo facilitábamos el acceso, quiere decir que, por ejemplo, nosotros compramos kits didácticos para las entidades federativas en donde hay dildos. También ustedes en el CENSIDE y los Capacits los utilizan. Los dildos, la colocación del uso del condón masculino se puede hacer casi en cualquier objeto que se parezca a un dildo y no entraña gran dificultad en esta didáctica. Pero cuando se hacen ejercicios para entrenar, enseñar cómo utilizar el condón femenino, para nosotros necesitamos, por ejemplo, el uso de una vagina de acrílico, que es un material didáctico que es muy útil porque hay una complejidad que entraña la colocación del condón femenino para las mujeres. Y en ese sentido, no es que haya un problema de acceso, de que si yo voy a mi unidad no lo pida o no me lo den, sino que no conocen que existe, o si conocen que existe, todavía nos queda mucho trabajo que hacer por sensibilizar, por dar a conocer que existe, que es gratis, y por entrenar en el uso. Porque especialmente en el tema del uso, a diferencia del condón masculino, necesita ciertas habilidades que va desarrollando una mujer para poderlo utilizar. En ese contexto era el tema del acceso. Pero aprovechando el comercial, aún durante la contingencia sanitaria, los servicios de salud sexual y reproductiva se han considerado esenciales y continúan proporcionándose. De tal manera que todas las claves de métodos anticonceptivos, incluyendo los condones femeninos, se encuentran en abasto. Muchas gracias. Hay una pregunta que creo que las tres nos pudieran
compartir desde su ámbito de competencia, desde su perspectiva. Dice, ¿cómo impartirían el ser incluyentes con personas LGBTQ más? Es decir, solo se habla de personas heterosexuales. Considero de suma importancia el hecho de tener pláticas incluyentes sobre este tema en personas de la diversidad. No sé si pudiéramos empezar con Nayeli. Adelante, por favor. Sí, no, yo solo quería justo señalar que evidentemente es un desafío, yo lo planteaba, ¿no? Hace un rato que presentaba que esto no solo aplica a las prácticas heteronormativas, sino que pues, aunque no se diga explícitamente, y quizá esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer con mayor claridad, explicitar que estamos también hablando, por ejemplo, cuando hablamos de derechos sexuales, de toda la diversidad, ¿no? Y cuando hablamos ya de prácticas específicamente, pues quizá traer ejemplos, dar ejemplos, ¿no? Yo les compartía las páginas ya por el chat, porque creo que ahí justo hay muchas organizaciones que han trabajado materiales específicos para pues relaciones no heteronormadas, ¿no? En donde podemos encontrar desde ejemplos de cómo usar métodos para la prevención de ITS, no necesariamente anticonceptivos, ¿no? Sino justo en todo el término del autocuidado y del placer. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos, decirlo más explícitamente, abrir espacios más específicos para relaciones no heteronormadas y seguir promoviendo este tema de la sexualidad más allá de las condiciones que yo señalaba. Muchas gracias. Hay una última pregunta en el chat. Dice, para llevar a, creo que ya Ninel lo comentó, pero bueno, la vuelvo a hacer. Para llevar a cabo el sexo oral a mujeres, ¿recomiendan usar diques o cuál sería la protección ideal? Sí, cuadros de látex, diques dentales o el sexy pack, ¿no? Eso funciona bien. Y como dije, el sexy pack no tienes que detenerlo, entonces tus manos están libres y puedes seguir tocando, y esa es una ventaja. Sobre la inclusión, pues mencionar, por un lado, tener actividades específicas para la población, trabajar entre pares siempre es valioso, y pero no es exclusivo, ¿no? Creo que aunque no seamos pares, podemos mencionar a la población, poner imágenes de las distintas poblaciones, verbalizar acerca de las distintas poblaciones para que si hay alguien queer o con la identidad de género u orientación sexual que tenga, sepa que está siendo bienvenido y bienvenida, y que también tiene lugar ahí y que por lo tanto puede preguntar. Y por supuesto será fundamental que si esa persona lo verbaliza grupalmente, buscar que el grupo sea respetuoso, ¿no? Es decir, si hay reacciones en contra o burlas o lo que sea, ahí hay que hacer un llamado a la población para mantener el respeto y el buen trato hacia todas las personas. Y, perdón, creo que había otra pregunta sobre psicológica, sobre si se tiene ITS. Y bueno, la cuestión es que el tener VIH o ITS están ligados a tener prácticas sexuales. Y la sexualidad y el placer se ha visto muchas veces como algo privado y algo que no debe ser, ¿no? Se ha enjuiciado mucho. Y estos conceptos los hemos ido interiorizando, es decir, nos los hemos comido y tragado sin darnos cuenta y los reproducimos. Entonces, al momento de enterarme que tengo una ITS, es muy probable que pueda sentir culpa, miedo, rechazo, vergüenza, y tiene que ver con esto que hemos aprendido históricamente.
Y entonces hay que hacer un trabajo para pues saber bueno, que si una tiene prácticas sexuales sin protección, entonces puede estar expuesta a una infección, y que si se tiene una infección no es asunto ni de vergüenza, ni es pecado, ni nada, sino que lo que hay que hacer es atenderla. Y eso implica también cuidar mis emociones, darme cuenta de por qué estoy teniendo prácticas de riesgo, y reforzar el autocuidado, el autoestima, etc. Muchas gracias. Adelante, Mayra. Solo para cerrar, creo que es importante en este foro que nos hayan invitado del CENSID, al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y también aprovechando que hay varios contrapartes en las entidades de salud sexual y reproductiva para adolescentes. El mensaje tiene que ver con que no tenemos que duplicar esfuerzos, sino tenemos que identificar las acciones que hacemos desde el CENSIDA, con el tema de los COESIDAS, con los CAPACITS, con los SAI, la infraestructura que tenemos por parte de salud sexual y reproductiva, que tiene que ver con los servicios amigables con los promotores juveniles, con las actividades de capacitación y sensibilización, para que realmente podamos pegarle a estas metas conjuntas que tenemos, fortalezcamos la respuesta ante una prevención y una detección oportuna de VIH, en este caso para nuestra población adolescente. De igual manera, el tema de la transfobia y la homofobia no es privativo o no es solo tarea o trabajo que haga el CENSIDA en este cabildeo y en la agenda pública, sino también tiene que ser algo compartido por todos y por todas nosotros, y que la diversidad sexual, porque esto es un mito que se ha quedado como muy clavado, de que el CENSIDA trabaja con temas de la diversidad porque tiene poblaciones blanco para sus intervenciones y por eso el resto no tenemos que meternos con ello. Al contrario, el mensaje tiene que ver con que estamos enfocados hacia lo mismo, que tiene que ver ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento de la diversidad sexual, y que podamos fortalecer la capacidad de respuesta tanto para las metas que tiene el CENSIDA como las que coinciden con las del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Muchas gracias, Mayra. Y yo creo que justo esto que tú acabas de comentar quizá es una de las estrategias que tiene que caracterizar esta administración, ¿no? Este nueva manera de trabajar y de abordar esta problemática en conjunto, y de verdad agradecer tu apoyo y la apertura, y lo mismo de Nayeli. Hay justamente una pregunta que le hacían a Nayeli en privado, porque se nos hace relevante, sobre qué está haciendo de diferente este gobierno en materia de prevención y de atención de salud sexual. Y les pediría a ambas si nos pudieran comentar. Sí, justo me parecía súper relevante responderla. Yo diría, y seguramente Mayra complementará, que en primer lugar estamos haciendo este esfuerzo de fortalecer la coordinación interinstitucional para no duplicar, pero sobre todo para potenciar y mejorar las intervenciones. En segundo lugar, lo que yo señalaba quizá de manera abstracta al inicio, hablar de perspectiva de juventud no es menor, es realmente un cambio muy significativo, en tanto estamos haciendo una labor muy fuerte con las instancias del gobierno, pero también con los padres de familia, con las escuelas, para poder transmitir que las personas adolescentes y jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, hablo, insisto, de 12 a 29 años, tengan muy claro que se tiene que reconocer que tienen derechos y que nos salgamos de esta mirada adultocéntrica y tutelar. De verdad creo que esto ha sido un elemento clave, porque cambia de alguna manera también la forma de intervenir, de trabajar y de hablar incluso de la sexualidad. Y ese es el tercer elemento. Creo que con todo y todo hemos hecho un esfuerzo por darle mucho énfasis a la sexualidad como eje central de las personas y de los seres humanos. Y esto también
tiene un impacto en cómo vamos trabajando en el acceso a métodos, en los servicios sexuales, en los servicios de salud sexual, en cómo trabajamos, no solo a nivel federal, estamos también llevando esto hacia las entidades federativas a través de distintas instancias. De entrada, nosotros con las instancias de juventud en las entidades federativas, pero también a través de los grupos de prevención de embarazo en adolescentes. Creo que aunque va a costar trabajo que de inmediato se vean los resultados, creo que es una apuesta también hacia largo plazo. Y hay que reconocer que la pandemia nos pone ante desafíos muy claros, como lo que planteaban acá, de cómo acceder, pero estamos también trabajando por fortalecer el acceso a pesar de la pandemia. Entonces, creo que estos elementos sí son importantes mencionarlos y reconocerlos y decir que nada de esto va a tener necesariamente un impacto inmediato, pues, ¿no? Porque son cosas también que van teniendo o que van buscando cambios sociales que son un poco a mediano y largo plazo, pero créanos que estamos haciendo lo más que podemos para que esta perspectiva cambie, para que las acciones lleguen y para que sean de manera coordinada y efectiva. Muchas gracias. Adelante, Mayra. Pues nada más agregaría que en esta administración y como nunca antes estamos teniendo una gran cantidad de recurso financiero para que se puedan desarrollar acciones específicas para las y los adolescentes, pero no solo eso. La buena noticia es que podamos tener un presupuesto grueso para que en las entidades realicen estas actividades. Y la segunda es que desde la delimitación que a nosotros nos toca de estas intervenciones, estamos colocando al centro a las personas adolescentes y jóvenes. Es decir, estamos en la construcción de procesos de consulta, de validación, de integración de las personas jóvenes para estos programas, estos proyectos especiales que se están desarrollando para ellos y para ellas. Y creo que finalmente una ventaja es que aunque estemos en la Secretaría de Salud, el programa de salud sexual y reproductiva tiene un eje social de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos ganando espacios en donde otros profesionales de la salud y también de otros campos están haciendo acciones, están elaborando proyectos para trabajar con las personas jóvenes y adolescentes. Por supuesto que el personal médico y de enfermería hace muchísimo trabajo en toda la parte de salud reproductiva, pero en la parte de salud sexual vamos ganando teniendo agentes que ya están sensibilizados, capacitados y que tienen una visión más integradora desde lo social. Y retomando como punto final lo que mencionaba también Nayeli, estamos en esta contraposición del punto de vista adultocéntrico, estamos trabajando permanentemente en el interés superior del menor, en la capacitación del marco jurídico para que se respalde, se resguarde la integridad y las decisiones de las personas jóvenes. Entonces, hacia ese camino estamos dirigiendo las acciones que tenemos. Y finalmente, si no hubiera la coordinación intersectorial, el día de hoy estamos aquí reunidas junto con AVE de México y el Instituto de la Juventud. El día de ayer hubo un taller precisamente del Día del Condón organizado por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, en donde también nos invitaron a nosotros. Con esto les quiero decir que no es solamente estar en todos los foros, sino esta representatividad enviste el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta. Yo quisiera agregar algo, si me permite. Adelante, por favor. De hecho, justo te pediría que igual con el mensaje que nos des, para hacer ya el mensaje final de conclusión para el conversatorio. Adelante, por favor. Sí, bueno, por supuesto, el uso del condón es fundamental y lamento profundamente que con esta administración las organizaciones de la sociedad civil no estemos teniendo los recursos necesarios para poder promover el uso de condón y de otros implementos de sexo seguro y protegido, acompañado de estrategias educativas hacia las poblaciones clave, que si bien no son todas las poblaciones, sí son las poblaciones que van a hacer la diferencia para parar la epidemia del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Y sabemos que no son decisiones personales, que es complejo y pues bueno, que la política pública
así es, compleja también, pero pues sí lamento que la mayoría de las organizaciones con trabajo en VIH que veníamos haciendo un trabajo consistente en esta área, no podamos estarlo haciendo en este momento, no solo por la pandemia, sino por la falta de acceso a los recursos. Y bueno, siempre estamos con la disposición. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Adelante, Nayeli, con tu mensaje deseado. Muchas gracias. Pues yo resaltaría esto de que el trabajo en torno a sexualidad, placer, derechos, ¿no? Es un trabajo a largo plazo, pero requiere sobre todo de un trabajo coordinado, no solo entre las instancias de gobierno, que creo que, pues como ya dijimos, estamos haciendo un esfuerzo en torno a esto, sino también desde la lógica de la sociedad, de las organizaciones, y en ese sentido, pues, invitarles a que sumemos en esta narrativa el hecho de quitarle toda la parte pues, oscura y de mitos hacia la sexualidad, que nos animemos a hablar más, cada vez más, entre jóvenes, entre adolescentes, entre diálogos intergeneracionales que creo que son muy valiosos. Yo siempre he dicho que también el que no, los adultos hablemos de sexualidad no tiene que ver necesariamente con que no nos guste, sino con que no sabemos, y entonces toca construir el conocimiento de manera colectiva, y a veces justo las y los adolescentes tienen mucha más información que los padres y los maestros, y toca entonces abrir estos diálogos desde los adolescentes y desde las adolescentes y jóvenes, y también perder un poco esta lógica adultocéntrica. Entonces seguiremos trabajando en ese sentido, y bueno, pues también desde el instituto vamos a fortalecer mucho nuestro trabajo en términos de difusión, de materiales, para que puedan tener mayores elementos desde ahí. Y muchísimas gracias al CENSIDA. Seguramente les estaremos buscando para poder fortalecer este trabajo. Como ya decía, es una alianza que nos interesa muchísimo, y lo mismo con el Centro Nacional de Equidad de Género. Y bueno, pues les dejé todas las páginas que pude en el chat. No dejen de visitarlas, y muchas gracias. Gracias a ti, Nayeli. Mayra, por favor. Bueno, pues ya había mencionado a manera de conclusión en mi intervención anterior este posicionamiento del centro. Y pues nada, con este hashtag Siempre Condón, espero que haya sido muy placentero el 13 de febrero, el 14 de febrero, y que sigamos en este placer de ahora en adelante. Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias para todas las personas que están conectadas, siendo las 7:36 de este día martes. Sí, muchísimas gracias igual a ustedes. Todo nuestro agradecimiento por sumar esfuerzos en estas estrategias, y en particular, de verdad, agradecer mucho a AVE de México y a Ninel por este compromiso pese a la adversidad y a los temas que ya nos compartía recursos. No es fácil para muchas organizaciones mantener este trabajo y este compromiso como AVE lo ha venido haciendo, y de verdad, pues nosotros refrendamos el compromiso de seguir buscando alternativas para poder mantener el trabajo. Para nosotros, las experiencias de pares como las que nos compartía Mayra, creo que son estrategias que ayudan a que estos mensajes realmente lleguen a las poblaciones, y de manera particular, pues desde Sencida, las poblaciones clave, que como bien lo dice ella, son donde tenemos que hacer acciones focalizadas o acciones afirmativas, ¿no? Un poquito más diferenciadas pues a los mensajes generales, para tener un mucho mayor impacto. De verdad, les agradecemos muchísimo a todos y todas su participación. Estaremos dándoles noticias pronto de nuevas actividades, de nuevas estrategias para que este año, pese al COVID, pues podamos seguir fortaleciendo. De manera particular, como ya comentó Mayra, el tema de los servicios de salud reproductiva, el tema de la atención de VIH y de infecciones de transmisión sexual es parte de las acciones prioritarias o definidas como prioritarias en esta continuidad que debe darse de los servicios de salud pese al tema de COVID. Estamos pues para apoyarles, y ahorita en el chat vamos a escribir una dirección de correo electrónico que hemos venido manejando aquí en el CENSIDA para apoyar a las personas que tengan alguna situación que requieran apoyo para la atención de VIH o ITS, o incluso para temas también de abasto de insumos de prevención que llega a darse, que no saben a dónde acudir o no tienen resuelta alguna necesidad. Por favor, para que
nos puedan también contactar y poderles apoyar. Les agradecemos mucho la participación de todas y todas. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches.